En medio de un intenso conflicto que se vive en Siria, el presidente Bashar al-Assad fue finalmente confirmado como presidente por un tercer mandato. Todo esto, como decíamos, en medio de un intenso conflicto que muchos han definido como guerra civil. Para profundizar más sobre este tema, nos encontramos con Kamal Kumsiye. Él es académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Kamal, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Pablo. Muchas gracias a ti por haberme invitado. Partamos entonces con lo principal, que es la pregunta central de todo este proceso que se vivió, este proceso eleccionario. ¿Es un proceso democrático lo que se vivió en Siria? Es un proceso democrático. A ver, de acuerdo a las formalidades y las vocerías oficiales, sí. De acuerdo a la oposición y a una parte de la comunidad internacional, que es Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, no. ¿Ya? Habría que entrar, digamos, a escudriñar qué es lo que ha sucedido, ¿cierto? Y por qué, de hecho, quizás por qué habría que hablar de democracia en el fondo, y eso interrogar un poco y escudriñando en qué es lo que ha pasado. Porque para Occidente podría ser perfectamente un proceso como farsa, como justamente lo definió la oposición siria, un proceso que tampoco fue validado por la comunidad internacional, pero principalmente por una comunidad internacional más tirada hacia Occidente, porque en el lado oriental, aquí al lado, los mismos sirios confirmaban de que los observadores rusos y observadores iraníes habían validado este proceso. Exactamente. O sea, sí, mira, yo, bueno, para despejar un poco, no me gusta mucho poner los términos entre occidental y oriental, son bloques de repente generales que nos dicen poco, pero sí, efectivamente, en lo que conocemos, al menos en lo que representamos como Occidente u Oriente, efectivamente, es como tú dices, ¿no? Habría, ¿cierto?, esta parte de la comunidad internacional que tiene ciertos intereses, ¿cierto? O sea, depende de los intereses, en realidad, cómo consideremos esto. Por ejemplo, o sea, que hay argumentos tanto desde la oposición como desde Estados Unidos, como para Alemania, Inglaterra y Francia, ¿cierto?, de considerarlo como un proceso irregular desde el punto de vista de lo que debiese ser un proceso, digamos, democrático. Claro que sí los hay. Ahora, ¿por qué cuestionar, cierto, por ejemplo, desde Estados Unidos, por qué cuestionar estas elecciones en Siria y no cuestionar las elecciones en Egipto? O sea, eso ya es una crítica interesada, ¿cierto? Ambas elecciones se supone que serían elecciones irregulares, o sea, la elección Sisi ganó con el 96%, o sea, ninguna elección democrática es posible eso. Una elección plural donde un candidato acapare el 96% es imposible. ¿Ya? Por lo tanto, la elección del Sisi sería igualmente condenable que la elección del Assad, y Estados Unidos no ha tenido, cierto, por supuesto, un doble estándar a ese respecto. Por lo tanto, ahí, digamos, no es una crítica desde lo democrático, sino que una crítica desde intereses democráticos, sino una crítica desde intereses estratégicos, ¿no? Obviamente, claro, como decía, desde el lado oficial y, digamos, de las potencias que respaldan al régimen sirio, también hay argumentos para establecer que sí fue un proceso, digamos, regular, ¿no? Como los observadores que estuvieron. De hecho, hay otra variable que también es muy importante y de mucho peso en todo este proceso, y que tiene que ver con la validación de la gente. Nosotros veíamos las imágenes y mucha gente salía a las calles a celebrar este triunfo de Bashar al-Assad. ¿A qué se debe entonces esa celebración? Efectivamente. Mira, no hay que olvidar, yo creo que es muy importante, aquí no hay que perder de vista, digamos, estamos frente a un problema que es muy complicado y tiene, a ver, el conflicto en Siria efectivamente comienza en marzo del 2011 por contagio de lo que se ha venido llamando primavera árabe, ¿cierto? Ya seamos más exactos y hablemos de revueltas, ¿cierto? Movimientos de protesta, olas de protesta. ¿Ya? Desde las olas de protesta que comenzaron en 2011 en el mundo árabe, ¿cierto? Y Siria, por cierto, por algo normal, ¿no? Algo que, digamos,
no sé, normal que suceda, ¿no? Por una cosa, se contagió Siria, ¿cierto? La población siria, cierta parte de la población se levantó diciendo, ¿cierto?, en vistas de que gobiernos de países vecinos, o sea, poblaciones de, digamos, pueblos, sociedades civiles de países vecinos, que veían que se estaban levantando frente a sus gobiernos que eran autoritarios, igual que el local en Siria, entonces dijeron, bueno, nos levantamos nosotros. Ellos ven seguridad entonces en Bashar al-Assad. Se levantaron en marzo del 2011 y el argumento inmediato de Bashar al-Assad, ¿cierto?, a diferencia de, por ejemplo, Mubarak o Gaddafi, que ellos rehusaban a dejar el poder porque decían que podían ser los que mejor iban a regir el destino del país, ¿cierto? Incluso Gaddafi dijo que él incendiaría Libia si no gobernara. Bueno, lo que sucedió en Siria fue que Bashar al-Assad utilizó una estrategia política y comunicacional de deslegitimar y criminalizar ese movimiento, digamos, de protesta en contra de su dictadura, ¿cierto?, diciendo que se trataba de una conspiración internacional, ¿cierto?, guiada por Estados Unidos y ciertos intereses de, digamos, de las monarquías regionales ahí del Golfo, ¿cierto?, de Arabia Saudí y Qatar, ¿cierto?, que querían derrotar a el régimen sirio, que es un régimen resistente, aliado de Irán, resistente a Israel, ¿cierto?, antiimperialista. ¿Qué es lo que sucedió? Ya desde una semana después de que estalló el movimiento, ¿cierto?, tenemos que comienzan a ingresar a Siria, ¿cierto?, milicianos que están financiados y apoyados por Estados Unidos, por Arabia Saudí, por Qatar, ¿cierto? Por lo tanto, le dieron la razón a Bashar al-Assad. Entonces, Bashar al-Assad tenía ahí la evidencia, ¿no? Le da las gracias, casi. Claro, ahí está, o sea, es evidente. Aquí hay una conspiración. ¿Qué es lo que hacen estos milicianos que se supone que entran como oposición armada? Comentábamos recién, hay 2 obispos, ¿cierto?, de la Iglesia Ortodoxa que llevan más de un año secuestrados. Han huellado, ¿cierto?, a sacerdotes, han destruido monasterios, han entrado, digamos, asesinatos en pueblos, ¿cierto?, asesinatos deliberados, ¿cierto?, pueblos que se supone que liberaba el ejército sirio libre, ¿cierto?, entraban estos milicianos a tomárselos, ¿cierto?, y hacer, digamos, a sembrar el terror prácticamente en estos pueblos. Por lo tanto, efectivamente, si vemos un júbilo porque Bashar al-Assad ganó, es efectivamente porque hay una parte importante, y eso es importante que se señale, una parte no menor, ¿cierto?, del pueblo sirio que efectivamente ve la seguridad y una garantía de estabilidad en Bashar al-Assad. Nos queda muy poco tiempo. ¿Cuál es la diferencia que hubo entre estas elecciones y elecciones anteriores? Pues hace casi 50 años que no habían elecciones, ¿no? Claro, han habido referéndums anteriormente. O sea, efectivamente, en rigor, esta es la única elección que ha tenido lugar en mucho tiempo, porque ha sido la única elección que ha tenido lugar con la participación de más de un candidato. Eso sería como la única diferencia. Podemos entonces, a propósito de todos estos grupos rebeldes que existen en Siria, ¿son grupos rebeldes opositores al gobierno? ¿Son opositores políticos en ese sentido entonces? ¿O son opositores religiosos? ¿Hay diferencia religiosa entre ellos? A ver, que sean opositores políticos al gobierno no excluye que sean opositores religiosos. ¿Ya? Se ha intentado teñir ya este conflicto de lo que en el mundo ahora se conoce como el sectarismo religioso, y de ver esto como el taifiyya, digamos, y de ver esto como una confrontación entre los alawitas y los musulmanes sunitas, ¿ya? Pero en realidad no, o sea, el componente religioso que hay aquí, ¿cierto?, son las tendencias, digamos, ideológicas radicales islámicas, wahabíes, que tienen algunos de los movimientos de oposición, como el Daesh, el Estado Islámico de Irak y Damasco, ¿cierto?, y el Jabhat al-Nusra, ¿cierto?, por ejemplo, que son grupos radicales islámicos, ¿cierto?, que vienen y están. Pero el islamismo es algo que está presente en el mundo árabe, digamos, ¿no? Pero movimientos como como el Daesh, por ejemplo, que son algo, digamos, muy extremo, algo más que lo que, o sea, en algún momento se representaba como Al-Qaeda, que nunca se tuvo muy claro qué es lo que era, ¿cierto? El Daesh es parte de ellos, ¿no? Efectivamente hay un elemento de radicalismo religioso en esos movimientos de oposición, ¿ya? Eso no se puede eludir, ¿no? Y ahora, por eso los ataques a los sacerdotes, a los monasterios. Y ahora con la reelección de Bashar al-Assad, ¿qué haría falta para construir confianzas, para solucionar este conflicto que se lleva entre la oposición y el gobierno sirio?
crean confianza nuevamente. Eso es complicado, muy, muy complicado, porque primero esta elección elige a Bashar al-Assad por 7 años más. De manera que el deseo que en algún momento existió de parte del pueblo y muy legítimamente de derrocar a Bashar al-Assad se ve cada vez más alejado, y que era un deseo de derrocarlo de manera civil, ¿no? Eso se ve cada vez más lejano. Además, las confianzas entre los opositores que están en el exilio y los opositores, hablando siempre de oposición civil, en este, por lo menos ahora, las confianzas entre los opositores que están dentro y fuera de Siria se han roto. ¿Por qué? Porque los opositores que están en el exilio han hecho alianzas y conexiones con estas potencias, ¿cierto? Como Qatar o como Arabia Saudí o como Estados Unidos o como Francia, que, digamos, evidentemente utilizan el conflicto sirio para sus propios intereses. Por lo tanto, eso no es bien visto por la oposición civil de dentro. Pero a su vez, la oposición civil de dentro, que está bajo bajo la vigilancia del régimen, ¿cierto? No puede mostrarse muy crítica del régimen, ¿cierto? De manera que la oposición civil de dentro ve que los de fuera trabajan para el imperialismo y los de fuera ven que los de dentro trabajan para el régimen, de manera que no tenemos una oposición civil organizada entre sí. Y lo que es la oposición armada, tenemos el Ejército Libre, que es una milicia que se armó de militares desertores, en un momento, ¿cierto? Muy pocos militares desertores y gente del pueblo que efectivamente creía en el derrocamiento de Bashar al-Assad y que rápidamente fue un grupo que comenzó a ser financiado por Estados Unidos, ¿cierto? Y por otro lado tenemos lo que ya hemos hablado, el Daesh, el Jabhat al-Nusra y miles de otros grupos más que son más pequeños, ¿cierto? Que están armados y que son grupos que no están organizados entre sí, que no tienen objetivos comunes y que además luchan entre sí. Se disputan entre ellos el dominio de los pueblos que, digamos, o de los sectores, ¿cierto? Que no están bajo el dominio del régimen. Por lo tanto, es una situación que es bastante complicada. Yo, por el momento, no sé si pueda significar, de hecho, alguna garantía de recuperar confianza en el corto plazo, el tema de recuperar confianzas internas. El hecho que, el hecho de esta elección, ¿no? Primero, yo creo que falta un tiempo de que, pueda terminar, que terminen primero los enfrentamientos armados. Eso sería lo fundamental, ¿ya? Para que pueda haber un entendimiento entre los actores. Ya que habrá que ver justamente cuál será la reacción de aquí en más de la comunidad internacional, ya sea de los países de Oriente Medio, por supuesto, y también de Occidente. Es el análisis de Kamal Khunsille, él es académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, doctor en filosofía, a quien agradecemos de acompañarnos aquí en la entrevista internacional de CNN Chile. Gracias, Pablo. Continúe con la programación, siguen las noticias aquí en CNN Chile.